Para ustedes.
solo pagas, mandas tu bachiller, mandas...
Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso Compostaje y Vermicompostaje de Residuos Orgánicos. La ponencia de esta noche estará a cargo del ingeniero zootecnista Abraham Teófilo Moyano. Sin antes darle algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados a menos que el ingeniero solicite su participación. Para los que deseen solicitar material de estudio, certificación y la clase grabada, les estaré dejando los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan los responderá el ingeniero al finalizar la ponencia. Buenas noches, ingeniero. Le doy pase a su ponencia. Sí, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, ingeniero, ya le escuchamos. Sí, tenía un problema con el audio, ahorita acabé de solucionar. Ahorita le doy la Buenas noches. anfitrión. Sí, buenas noches. Ahorita procedo a compartir la pantalla. Muchas gracias por la espera. Ya puede presentar, ingeniero. Yo ahorita estoy
Sí se puede observar la pantalla. Buenas noches. Sí, ingeniero, sí se puede observar la pantalla. Ya, muchas gracias. Bueno, es fundamental estos temas a tratar esta tarde, ya casi noche. Muy buenas noches, mi nombre es Abraham Moyano. Les voy a dar a conocer el tema de elaboración de compostaje y vermicompostaje. En este tema es fundamental por tener un suelo en buenas condiciones, también con el medio ambiente, también apoyar al ecosistema y trabajar con el compostaje y vermicompostaje. Y lo que vamos a tratar es estos temas, vamos a tratar de dar a conocer lo más importante, como es cómo elaborar, cuál es la diferencia entre compostaje y vermicompostaje. Y también vamos a ver cómo elaborar, cuánto necesitamos de materia prima, cómo se hacen los cálculos respectivos también. Vamos a tratar también una introducción, qué es un abono orgánico. También es fundamental conocer un concepto básico. ¿Por qué debemos trabajar orgánicamente el suelo? También es una pregunta que nos tenemos que hacer hoy en día, las generaciones que estamos y las que vienen en sí, porque es fundamental ya ir trabajando de otra manera, ya no con productos inorgánicos, sino con productos orgánicos, en la cual nos ayudan a tener microorganismos en el suelo y nos ayudan también a desdoblar y obtener al final de todo el proceso un producto sano, inocuo y saludable para el consumo del ser humano. Los tipos de abonos orgánicos, compostaje, el proceso de compostaje, las fases del compostaje. También existe una fase mesófila, una fase termófila o hidrogenación, la fase de enfriamiento o mesófila 2 que se denomina, la fase de maduración que es la fase ya final o sería ya la finalización del producto. Los beneficios de abonos orgánicos también, tipos de abonos orgánicos, humus de lombriz, que también es ya un vermicompostaje también denominado, la producción de humus de lombriz, también la cosecha de humus, que también sería el proceso final de cómo debemos cosechar, la aplicación de humus, también les vamos a dar a conocer cómo aplicar humus sólido también, cómo se lo prepara, las dosis que se debe utilizar a nivel de praderas, a nivel de pastos, o también puede ser a nivel de cultivos de ciclo corto, a nivel de huertos también familiares que se denomina, y en diferentes cultivos que vamos a utilizar. Las formas de obtención de humus líquido también se les va a dar a conocer, los beneficios de humus líquido y la dosis, como les decía, las dosis de humus líquido que podemos utilizar a nivel especialmente en el sector agrícola que se denomina, cómo vamos a ir trabajando. Como una breve introducción, la principal diferencia entre ambos procesos, que es el vermicompostaje, empleamos lombrices, como les decía ya anteriormente, que al ingerir el material se transforman dando vermicompostaje o humus de lombriz, y el compostaje, en cambio, únicamente intervienen microorganismos. Esa es la gran diferencia entre estos dos procesos, que se debe tener muy en cuenta las diferencias para posteriormente también transmitir conocimientos a las nuevas generaciones, si es posible a personas naturales, especialmente agrícolas o personas ya que están con un acuerdo ministerial, personas jurídicas que se apalancan también con instituciones públicas como es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y también con ONGs que están también involucrados, que son actores también, actores locales que están a nivel de provincias, que están apoyando también en el sector agropecuario. También se debería anclar aquí también el Ministerio del Ambiente y las diferentes instituciones públicas como son GAT parroquiales también, Consejo Provincial, que tienen las competencias al 100% en el sector agropecuario. Estoy hablando acá a nivel de Ecuador, que también deberían trabajar conjuntamente las instituciones públicas, privadas y también con las asociaciones que ya tienen un acuerdo ministerial, una vida jurídica,
o a nivel del sector agropecuario. Y también ya actualmente existen también no solo asociaciones, también existen gremios que están trabajando a nivel del sector agropecuario especialmente. Entonces, allá debemos apuntar, trabajar conjuntamente a nivel institucional, público-privado y también a nivel asociativo. La asociatividad que es muy importante aquí especialmente en el Ecuador. Les hablo un poquito de asociatividad porque, como dice un eslogan, unidos somos más, porque solos no podemos llegar a cumplir las metas o a cambiar el tema en este caso, a unas buenas prácticas agrícolas sería con el tema de utilización de compostaje, vermicompostaje y ir mejorando los suelos. Lo que queremos es ir mejorando los suelos, porque actualmente si hacemos un análisis viendo los microorganismos existentes en el suelo, cada vez hay menos porque estamos siempre contaminando. Lo que queremos es descontaminar, hacer si es posible una descompactación también, porque existen actualmente suelos muy compactos. Estoy hablando del tema de pastos y forrajes, que existen suelos ya compactos y especialmente ya no se puede asimilar los nutrientes existentes a nivel de suelo. Esto sería una pequeña introducción que quería también manifestarles y también involucrar al tema de las diferentes instituciones públicas, privadas, ONG que están trabajando por un pro de una agricultura orgánica y al final de todo el proceso tener un cultivo sano, especialmente bien nutrido, y al final del proceso tener una fruta que sea una fruta verde, un sello verde, una AFES. Actualmente se está hablando de la AFC, Agricultura Familiar Campesina también, que está asentándose muy bien a nivel de las provincias. Y lo que se busca también es trabajar con sellos verdes para también a nivel de mercado, como puede ser acá en Ecuador el TIA, el Super Aquí, diferentes mercados que son grandes, poder ya introducir estos productos, obviamente con un análisis respectivo a nivel de laboratorio, en el cual nos diga que es un producto verde, inocuo para el consumo humano. Aquí también les presento unos conceptos básicos de qué es un abono orgánico. Principalmente, un abono orgánico son materiales nutritivos, sino que además influye favorablemente en la estructura del suelo. Asimismo, aportan nutrientes y modifican la producción de microorganismos en general. De esta manera se asegura la formación de agregados que permiten una mayor retención de agua, intercambio de gases, nutrientes a nivel de raíces de las plantas. Como hoy día conversábamos con un gerente de una empresa, les quiero también hacer un paréntesis, un discopar, un stock. Justamente conversábamos con un doctor especialista en el tema de bioinsumos y conversábamos que actualmente haciendo un análisis de suelo y vemos que los problemas muchas veces son de pH, el problema del pH también hay que verlo y por eso hay muchas veces bloqueo de nutrientes a nivel de piso, a nivel de suelo y las plantas no pueden extraer los nutrientes existentes, los macro y microelementos en el suelo por el ende que el pH está muy ácido muchas veces o muy básico y lo ideal sería es neutralizarlo para que a nivel de piso más la agregación de humus, de los diferentes bioinsumos mejorar los microorganismos existentes a nivel de suelo y posteriormente puedan ser asimilados por las plantas. Y al momento que tenemos plantas bien nutridas, obviamente que a futuro ellas no se van a enfermar y van a tener un producto más dulce. Justamente hoy día conversábamos de esos temas, un producto dulce, un producto con mayor gustosidad que se denomina a nivel de mercados. ¿Por qué debemos también trabajar orgánicamente el suelo? Eso también es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros. Como conversábamos también que hoy día estamos aquí como generaciones, pero detrás de nosotros vienen otras generaciones. Es más para concientizar a la comunidad, especialmente orgánica, que a futuro vienen nuevas generaciones y estas generaciones muchas veces se están contaminando. Esto hablaba el doctor hoy día.
un excelentísimo PhD que es graduado en agroecología, hablaba de estos temas, que habían problemas a nivel de cerebro y por la contaminación existente con agroquímicos. Y lo que queremos es buscar no al 100%, sino ir haciendo un cambio. Justamente conversábamos puede ser de un 30, ir subiendo a 60 y posteriormente llegar al 100%, ir cambiando a nivel del sector agrícola especialmente, ir modificando suelos, especialmente estructuras, microorganismos, y a futuro tener un cultivo saludable. Es como les decía también conversando hoy día que es como un niño, ¿no? Si un niño está bien nutrido, siempre está haciéndose los chequeos a nivel acá en Ecuador, a nivel de subcentros, a nivel de un hospital puede ser, siempre se hacen los controles. Entonces ese niño está siempre con las vitaminas, con las vacunas respectivas, con un calendario, si es posible que se puede decir, está bien, entonces el niño va a crecer muy bien y posteriormente a futuro no va a tener enfermedades, tanto puede ser bacterianas, puede ser porque es inmunizado, como se dice. Entonces, acá como son seres vivos también, entonces ocurre lo mismo. Lo que buscamos es que tenga un cultivo bien nutrido y a futuro no vamos a tener problemas por deficiencias, puede ser de minerales, deficiencias de macro o microelementos, especialmente nitrógeno, fósforo y potasio. También principalmente al tiempo que los agricultores, aquí eso también es para concientizar. Primero, para hacer un cambio a la parte orgánica, tenemos que concientizarnos nosotros, posteriormente los agricultores, y ir cambiando una brecha grande que hay de la parte inorgánica a la orgánica. Es una brecha gigante, pero nosotros principalmente tenemos que ir cambiando con el conocimiento y posteriormente con la acción, que sería ya ir dejando la parte inorgánica, ir contribuyendo a la parte orgánica y tener el beneficio es para la sociedad, la comunidad o la población en general, es para nosotros, porque un ejemplo también, si hablamos del Ministerio de Salud Pública acá en Ecuador, esto sería como una concientizar a la gente que consuma un alimento sano, un alimento sin contaminación, y posteriormente la persona, el ser humano, va a ir menos a hacerse tratar a nivel del Ministerio de Salud Pública. Entonces también sería como que estuvieran haciendo una campaña de concientización primeramente y posteriormente de un consumo sano a nivel familiar. Y aquí nos dice, no compramos productos químicos elaborados artificialmente, que sería, y que afecta a la vida del suelo. Y también a nivel de bolsillo también afecta, y también la salud y el ambiente en general. También tenemos que concientizar actualmente por el ambiente, por el cambio climático que ya estamos viviendo, temperaturas elevadas, muchas veces llueve, inundaciones, como se denomina en gestión de riesgos, deslaves, eventos adversos, vientos fuertes. Y aquí pongamos un stop. Cuando tenemos un cultivo, sacamos un seguro agrícola, muchas veces no cubren por eventos adversos. Puede ser un viento o puede ser que vino una helada, puede ser. Entonces, ya estamos viviendo actualmente cambios climáticos y lo que queremos también es un poco mitigando el medio ambiente para contribuir con el cambio climático que actualmente vivimos. Utilizamos muchos materiales que en las fincas desaprovechamos. Un ejemplo, el estiércol. Pongamos el estiércol de bovino, el estiércol de aves, el estiércol de porcicultura, de porcinos. Muchas veces las desechamos y podemos utilizar en esto de los abonos orgánicos, que nos puede servir muy bien para elaborarlos. No damos más dinero a los comerciantes y a las compañías transnacionales de agroquímicos también. Es una ventaja que la podemos ver mediante esta elaboración de estos abonos. Beneficios del uso de abonos orgánicos. Los terrenos cultivados sufren pérdida de gran cantidad de nutrientes
lo cual pueden agotar la materia orgánica del suelo. Y de esta razón deben restituir permanentemente. Esto se puede lograr a través del manejo de residuos del cultivo, de abonos orgánicos, de estiércol u otro material orgánico, introduciendo al campo. Lo que les manifestaba anteriormente, miren, si introducimos un producto orgánico al suelo, nosotros vamos a tener microorganismos, billones de microorganismos a nivel del suelo, y ellos se van a encargar de desdoblar o minimizar las partículas, hacerlas más pequeñas y desdoblarlas para que las plantas puedan asimilar de mejor manera los nutrientes existentes en los abonos orgánicos. Entonces, o muchas veces existen, o como se dice, materia orgánica o hojarasca de árboles que están cercanos a nuestros suelos, y los microorganismos benéficos que se denominan existentes en el suelo, ellos lo que hacen es desdoblar la materia orgánica, la hojarasca existente, y transforman en partículas más pequeñas para que mediante la raíz los cultivos absorban los nutrientes existentes a nivel de suelo. Eso es lo que nos quiere decir este segmento. Y aquí vamos a ver el compostaje, el proceso de compostaje. Uno de los problemas ambientales de las explotaciones agrícolas son los residuos orgánicos que se generan. Restos de poda, de cosecha, post cosecha, estiércol, pastos, frutas caídas, entre otros. Normalmente debido a del desconocimiento o a la falta de espacio adecuado o el tiempo de las prácticas habituales con estos residuos, son la quema. Aquí también voy a poner un disco pare, un stop. Muchas veces por el desconocimiento nosotros hacemos quemas, pero al momento que estamos quemando, estamos contaminando al medio ambiente, sería un factor. Otro factor sería que al momento que hacemos una quema, estamos eliminando todos los microorganismos existentes en el suelo y estamos contaminando, y también vamos a tener el problema del cambio climático. Eso sería al momento que nosotros quemamos. Obviamente que nuestros ancestros hacían las quemas muchas veces por medio de las cenizas, también tener minerales. Entonces, obviamente, yo les voy a poner aquí un ejemplo de si tenemos una cebolla común o mejorada, al final pongamos un año, 665 días, ya se vuelven muy fibrosas, y muchas veces hacen cortos de igualaciones y hacen las quemas. Pero al momento que le hacemos la quema, estamos eliminando los microorganismos existentes a nivel de suelo. Es una práctica que se ha hecho desde nuestros ancestros, pero haciendo ya las investigaciones respectivas, nos damos cuenta que estamos contaminando el ambiente, y posteriormente estamos eliminando toda la microflora existente en el suelo. Aquí les voy a hablar un poquito de las fases del compostaje. El compostaje es un proceso biológico que ocurre en condiciones aeróbicas, en presencia de oxígeno, con la adecuada humedad y temperatura. Se asegura la transformación higiénica de los restos orgánicos en un material homogéneo y asimilable por las plantas. Estas palabras son claves, las que les decía anteriormente, que sea homogéneo y asimilable por las plantas. Es un proceso en el cual posteriormente tienen mayor asimilación a nivel de cualquier cultivo. Puede ser a nivel de nuestros huertos, o puede ser a nivel de fincas, o también puede ser en las huertas que tengamos en nuestras fincas. Muchas veces hay productores que no tienen mucho terreno, pero pues se pueden dedicar al ciclo corto, se pueden dedicar también a hortalizas, que funcionan muy bien estos productos al momento que se les agrega a los cultivos. Es posible interpretar también que el compostaje como un sumatorio de procesos metabólicos complejos realizando por parte de diferentes microorganismos la presencia de oxígeno, aprovechan el nitrógeno, carbono presentes para producir su propia biomasa. El proceso adicionalmente, los microorganismos generan calor y un sustrato sólido con menos carbono y nitrógeno, pero más estable, que es el llamado compost. Entonces, aquí el compost es la presencia de microorganismos en el cual los microorganismos se encargan de desdoblar todo lo que aquí sí se puede observar en esta fotografía. Muchas veces se utiliza desechos de cocina, entonces nosotros vamos a ir observando el desdoblamiento de toda esta materia orgánica
para al final obtener un compost. Un compost que tiene, obviamente es orgánico, tiene los nutrientes esenciales para una buena nutrición vegetal. Aquí también tenemos la fase mesófila. El material de partida comienza en el proceso de compostaje a temperatura ambiente y en pocos días e incluso en horas la temperatura aumenta hasta los 45 grados centígrados. En esta fase llega a 45 grados centígrados la temperatura interna y posteriormente, debido a esta actividad microbiana, ya que en la fase de microorganismos utilizan las fuentes sencillas de carbono-nitrógeno, generalmente generando calor. Esta relación carbono-nitrógeno es muy importante, en la cual muchas veces hay relación carbono-nitrógeno en estiércol de bovino, cerdo y gallinaza, cerdinaza que se llama también. Siempre vamos a observar la presencia de relación carbono-nitrógeno que se denomina. Y la descomposición de los compuestos solubles como azúcares, productos ácidos orgánicos y por tanto el pH puede bajar hasta 4, en este rango de 4 a 4,5. Esta fase dura pocos días, de entre 2 y 8 días. Posteriormente les voy a presentar también un gráfico en la cual están las fases, temperatura, humedad y todo lo que concierne en el tema de los procesos o las fases que intervienen para producir el compostaje. La fase termófila o de higienización. Cuando el material alcanza temperaturas mayores de los 45 grados, los microorganismos que se desarrollan en temperaturas medias, microorganismos mesófilos, son reemplazados por aquellas que crecen a mayores temperaturas, en su mayoría bacterias. Las bacterias termófilas que actúan facilitando la degradación de fuentes más complejas de carbono, como la celulosa y la lignina. Si ustedes saben muy bien que les voy a poner un ejemplo de los pastos también, que cuando tenemos pastos un ejemplo, tenemos, pongámosle un pasto que se le corta a los 25, 30 días, pero si ya lo dejamos, como se dice a nivel del campo, madurar, lignificar, entonces tienen más lignina, son más, como se dice en el campo, más groseros, más toscos, entonces eso es el proceso de lignificación, celulosa y lignina denominado. Entonces son más groseros y más lignificados que se denominan. La fase 3 de enfriamiento o mesófila 2 que se denomina, agotaba las fuentes de carbono y en especial de nitrógeno, el material del compostaje, la temperatura desciende nuevamente hasta los 40-45 grados centígrados. Durante esta fase continua la degradación de polímeros como la celulosa, aparecen algunos hongos visibles a simple vista. Y como se observa en esta fotografía, cuando existe este hongo en la fase 2, en la fase mesófila, cuando ya se ve presencia de hongos, es que es un indicador que ya es una fase de enfriamiento, en el cual ya desciende la temperatura a 40 grados. Sí, aquí se puede observar lo que les decía, cómo va cambiando la temperatura que oscila de 10 a 70 grados y en función a cada fase la temperatura va disminuyendo, en la cual llega, si es posible, a 40 grados y también se observa el pH. El pH desciende a 4, 4,5. Muy importante también el oxígeno, la aireación que se llama, o la oxigenación. Y si nos damos cuenta también, en cada fase tenemos un color más. En la primera fase tenemos, obviamente, los desechos. Posteriormente ya se va degradando. Y otra degradación polímera. Y posteriormente ya tenemos la fase de finalización o las reacciones secundarias de la degradación. Entonces, obviamente que la duración va a la primera fase de 2 a 5 días, la segunda fase va de 1 a 3 semanas y la tercera fase de 2 a 5 semanas. Y posteriormente, de 3 a 6 meses, la maduración, ya podemos, durante ese rango,
podemos ya hacer la respectiva cosecha de nuestro compostaje. El monitoreo durante el compostaje, ya que el compostaje es un proceso biológico, por microorganismos se deben tener en cuenta las partículas que afectan su crecimiento y reproducción. También el oxígeno es muy importante. El compostaje es un proceso aeróbico y se debe mantener una aireación adecuada para permitir la respiración de los microorganismos, liberando a su vez un dióxido de carbono. Eso también es muy importante conocer. Aquí también les quiero presentar una tabla en el cual nos dice el control de la aireación. Si tenemos menor al 5%, una baja aireación, hay problemas de insuficiencias de evaporación del agua, generando exceso de humedad y un ambiente de anaerobiosis. ¿Y cuál sería la solución? Cuando tenemos un problema de menor al 5%, un volteo de la mezcla y adición del material estructurante que permita la aireación. Lo ideal sería tener un porcentaje del 5 al 15% sería lo ideal en ese rango, del 5 al 15%. Y cuando existe mayor al 15% exceso de aireación, también tenemos un problema, descanso de temperaturas y evaporación del agua, haciendo que el proceso de descomposición se detenga por la falta de agua. ¿Y la solución cuál sería? Picado del material a fin de reducir el tamaño del poro y así reducir la aireación. Se debe regular la humedad bien proporcionada, agua al material, añadiendo material fresco con mayor contenido de agua, restos de fruta y verduras. También se puede añadir purines u otras, o también césped. Y esas serían las soluciones respectivas al momento del control de la aireación. También, como ya les hablaba del dióxido de carbono, es en un proceso aerobio, o ya sea de compostaje o uno en la respiración humana, el oxígeno sirve para transformar, oxidar el carbono presente en las materias primas o sustrato o alimentos. También es importante la humedad. La humedad es un proceso estrechamente vinculado con los microorganismos, ya que como todos los seres vivos usan el agua como medio de transporte de los nutrientes y elementos energéticos a través de la membrana celular. También es muy importante tener alrededor de un 55% de humedad. Bueno, aquí a nivel del campo, la mayoría de productores tienen una técnica en la cual se llama la técnica del puño, en el cual al momento se procede a coger una muestra de producto, y en la cual si existe exceso de humedad vamos a tener un descenso de agua. Entonces, pero si existe una deficiencia de humedad, el material se nos va a desmoronar. Entonces, lo ideal es que se quede el material en forma de puño. Esa sería una práctica común que se utiliza a nivel del campo. Y también los parámetros de la humedad óptimos, como les decía, debe estar en un rango de 45 a 60, sería lo ideal. Y si tenemos menores a 45, igualmente vamos a tener un problema, y mayores a 60, también tenemos muchos problemas, en el cual para ese proceso tenemos que hacer la prueba del puño que se denomina y obtener, si tenemos menor a 45, lo ideal, la solución sería, se debe regular la humedad, que sea proporcionando agua o material, o añadiendo material fresco con mayor contenido de agua, como restos de fruta, verduras o purines. Y si tenemos mayor a 60, volteo del mezclado o adición de material con bajo contenido de humedad y con alto valor de carbono, como acerrín, paja o hojas secas. Entonces, esa sería la solución para minimizar el agua o maximizar el agua, sería para tener un rango ideal de 45 a 60. La temperatura también es importante también. La temperatura tiene un amplio rango de variación en función a la fase del proceso. El compostaje inicia a temperatura ambiente y puede subir hasta los 65 grados. Eso también podemos utilizar termómetros para ir midiendo las temperaturas de nuestro producto. Aquí también tenemos un cuadrito de las temperaturas, menor a 35 y mayor a 70. También vamos a tener
causas asociadas, humedad insuficiente, material insuficiente, deficiencia de la relación carbono-nitrógeno, ventilación y humedad insuficiente. Y para cada problema, obviamente, vamos a tener las soluciones respectivas. Si tenemos humedad insuficiente, humedecer el material. Si tenemos material insuficiente, añadir más material a la pila, que se denomina el compostaje. Y deficiencia de nitrógeno, de relación carbono-nitrógeno, la solución sería añadir material con alto contenido de nitrógeno, como puede ser el estiércol de bovino, que tiene un alto contenido en carbono-nitrógeno. El mejor estiércol, obviamente, es el estiércol de bovino para estos procesos, por la relación carbono-nitrógeno. La ventilación y humedad insuficiente, un volteo y verificación de la humedad en el rango de 55 a 60, como ya estábamos conversando anteriormente, y también fundamentos prácticos del compostaje, herramientas recomendadas. Las herramientas fundamentales para este proceso son tener una horqueta o pala para agregar material, para voltear y sacar el compost terminado al proceso finalizado, tijeras de podar también, porque muchas veces tenemos restos de cosecha, como puede ser una poda de tomate de carne que se denomina acá en Ecuador, o tomate riñón, en la cual se hacen las podas y ese material nos sirve también para el compostaje. O una trituradora también puede ser, si ya tenemos una capacidad como microempresa, podemos también tener una trituradora para conseguir un tamaño de partícula que va de 5 a 20 centímetros. Muy importante el tamaño de partícula también, porque a medida que tenemos un tamaño de partícula ideal, vamos a tener un producto terminado en menor tiempo, porque vas a ver un mejor desdoblaje de la materia prima a nivel del compostaje. Una regadera también es muy importante para añadir agua y hacer los volteos respectivos. Manguera o un aspersor, si es posible, para mantener la correcta humedad en el material del compostaje. Un termómetro también es importante para ir midiendo temperaturas y tener los rangos ideales a nivel de las pilas, que se denomina. Y se puede hacer también, muchas veces en el campo no tenemos un termómetro, entonces la práctica fundamental del agricultor es tener una barra metálica o un palo de madera en el cual se puede introducir a las pilas y posteriormente sacarla y con eso se va verificando también la temperatura. Obviamente que no tenemos un número que nos diga, pongámosle 50 grados centígrados, pero tenemos, al momento que se le topa, vamos a observar que tiene altas temperaturas. Un tamiz también para el cernido al final del proceso del material. También el papel de indicadores de pH también es muy importante. Los papeles para ir observando el pH que tiene, el control de la acidez durante el proceso. Hay otros utensilios que nos ayudan también en la labor, aunque no son imprescindibles, como los rastrillos también. También se puede utilizar rastrillos, carretillas, aireadores manuales también. Las carretillas son muy importantes para movilizar también los restos de cosecha hacia las pilas. Aquí en esta diapositiva podemos observar también los fundamentos prácticos del compostaje, las herramientas recomendadas que podemos tener. Como ya les daba a conocer, rastrillos, regaderas, una pala, una tijera, Felco puede ser, Felco 5, el tamizado también, la carretilla respectiva para proceder a realizar el compostaje. Son los materiales más utilizados en este proceso. Las técnicas del compostaje también, los factores claves a la hora de decidir una técnica son tiempo de proceso, y ya lo observamos cuál era el tiempo, requisitos, espacio también. Hay agricultores que tienen un espacio muy reducido y también en función a eso se puede preparar el material. La seguridad higiénica también es muy importante, llevar materiales también no contaminados al momento que hacemos esta práctica. Material de partida, ausencia de presencia de material de origen animal. Condiciones climáticas del lugar también importante, temperaturas bajo cero, vientos fuertes, lluvias,
torrenciales u otros eventos climáticos extremos o adversos que se denominan también, juegan un papel en este proceso. Las diferentes técnicas se dividen generalmente en sistemas cerrados o sistemas abiertos también. Se pueden utilizar sistemas abiertos cuando tenemos ya como microempresa, y también sistemas cerrados también puede ser cuando es a pequeña escala. Recipientes también, muy importante. También se puede tener, como se dice ahí, bajo techo también. Eso va a depender de acuerdo a la escala de producción. Aquí como se observa, sistemas abiertos o en pilas. Como se observa en la fotografía, se tienen diferentes sitios, algunas pilas, y posteriormente se va, si es posible, se puede ir también codificando para un seguimiento respectivo al momento que se está trabajando en el compostaje. Aquí también les quería presentar un pequeño cálculo para ver cuánto necesitamos en función a la longitud, en función a la figura. Y lo que necesitamos saber también es importante que para estos procesos siempre vamos a utilizar el doble de biomasa. Un ejemplo, si necesitamos producir 1000 kilos, pongámosle un ejemplo, necesitamos 2000 de biomasa, porque al final todos va a haber un lixiviado y vamos a obtener el 50% de la base o de la biomasa que utilizamos al inicio de este proceso. Siempre van a haber también descomposición y vamos a tener el 50% de lo que iniciamos. Aquí les quiero explicar también que 4 metros cúbicos queremos hacer en este ejercicio, y la densidad es 250 kilogramos por cada metro cúbico. Entonces, esa densidad es muy importante también conocer. Y aquí les quería poner un ejemplo. Siempre en el campo, lo ideal sería tener una pila máximo de 1.50, puede ser, para un mejor manejo, un mejor volteo. Y aquí, como observamos, tenemos el área, que son 4 metros cúbicos, ¿ya? Y la fórmula respectiva sería base por altura sobre 2 por la longitud. Entonces, aquí nos faltaría calcular la longitud. Y como ya tenemos el área, que son 4 metros cúbicos, lo que hacemos es, tenemos una base de 1.7 por la altura de 1.2 en este ejemplo para análisis, y sobre 2. Entonces, nos faltaría encontrar la longitud. Ya, y haciendo los cálculos respectivos, hacemos la operación 1.7 por 1.2 dividido para 2, nos da el resultado, y posteriormente esta incógnita de longitud la pasamos a dividir. Y al final de todo este proceso, la longitud nos dice que tiene que ser 3.9 aquí de longitud de la pila para obtener 4 metros cúbicos. Esto también va a depender de la amplitud de lo que queremos elaborar. En función al espacio que tengamos, también va a depender de la biomasa que tengamos también para obtener el compostaje. Aquí también les quería presentar un cuadrito, ya un cuadro resumen de los parámetros de lo que hemos venido hablando anteriormente. ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que considerar al momento de producir el compostaje? Como les hablaba anteriormente, un parámetro fundamental es la relación carbono-nitrógeno en función a los días, a las semanas y a los meses, cómo va a ir cambiando la relación carbono-nitrógeno. Al inicio del proceso vamos a tener, aquí les voy a dar un ejemplo nada más, el carbono-nitrógeno 25.1, 35.1 en ese rango, y al final, en el rango ideal del compuesto a los 6 meses, vamos a obtener una relación carbono-nitrógeno de 10.1 a 15.1 dentro de este rango. Entonces nos damos cuenta que a medida que va pasando el tiempo, días, semanas, meses, la relación carbono-nitrógeno va disminuyendo. Entonces, muy importante también este indicador. Y posteriormente también viene la humedad. La humedad, como decíamos, al final de todo el proceso, al final tiene de 30 a 40% de humedad. Y así vamos viendo también el pH. El pH al final
tiene un rango de 6,5 a 8,5. Dentro de ese rango tenemos el pH al final del proceso. Aquí también tenemos la materia orgánica menor, mayor al 20%. El nitrógeno total también tenemos aproximadamente el 1%. La temperatura al inicio tenemos un rango de 45 a 60 y al final vamos a tener una temperatura ambiente del producto finalizado, el producto terminado va a tener una temperatura ambiente. Ese es un indicador también fundamental en estos procesos de compostaje. Aquí les quería también dar a conocer, estas se denominan las pilas, en el cual nosotros en el ejercicio estábamos calculando la longitud de la pila, en el cual nos recomiendan que máximo de altura debe ser de 1,5 a 2 metros, máximo. En el ejercicio teníamos, me parece que era de 1,2, en el cual en este rango tiene que estar la altura 1,5 a 2 metros de altura y de base 1,5 a 3. Y de longitud, eso ya va a depender de la área o del área que tengamos en nuestro terreno. Pero lo ideal sería tener estos parámetros, altura, base, y la longitud ya va a depender del área de terreno que tengamos a disposición para trabajar en este proceso del compostaje. Entonces, esta es una figura muy indicativa, más no numérica, sino gráfica, en el cual nos indica cómo podemos trabajar en el tema de las pilas y en el tema de compostaje. Esto sería la longitud que anteriormente estábamos trabajando aquí. Esta era la longitud que estábamos trabajando, en la cual nos salía 3,9, aproximadamente 4 metros. 4 metros. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que es 4 metros de longitud, una base de 1,5 a 3, puede ser el ejemplo, ¿no? En este ejemplo de aquí, y una altura de 1,5 a 2. Obviamente que esta figura va a estar en función al área de terreno que tengamos en nuestros terrenos a disposición para producir el compostaje. Bueno, aquí nos está transmitiendo lo que nos dice la gráfica, en el rango de unos 5 a 2 metros de alto y de tareas de volteo, porque nos ayudan para facilitar las tareas de volteo, y un ancho entre de unos 5 a 3 metros. La longitud de la pila dependerá del área que tengamos en nuestros terrenos a producir el compostaje. También es muy importante manejar calendarios o cronogramas de trabajo que se denomina, y para ir llevando el proceso en sí. Más sería como una trazabilidad en el cual muchas veces si queremos patentar un producto, vamos a tener la presencia de los entes controles de fito y zoosanitarios, si es posible, en el cual nos van a pedir el control que hemos llevado en nuestras composteras, y nosotros vamos a obtener un ejemplo, elección y lugar de nivelación. Un cronograma podemos poner la primera semana y posteriormente un picado y amontonamiento del material. Vamos a hacer el cronograma las 2 primeras semanas. Posteriormente un control de la temperatura y humedad. Vamos a ir verificando desde la 3ª semana hasta la 8ª, posteriormente la 10ª, y al final del proceso también para ver cómo está la temperatura, ya temperatura ambiente. Y al final de todo este proceso realizamos el tamizado respectivo y obtenemos el producto del compostaje. Aquí también le he puesto la fuente del autor. Esto es una información también que se realizó con la FAO, en el cual ellos manejaban ya con controles en estos temas de trazabilidad. Aquí también llevar un control también sería muy importante, tener un control de temperatura. La primera fase, aquí estamos hablando de 15 a 40 grados, la 3ª, 4ª y 5ª semana de 40 a 65, posteriormente de 25 a 40, y al final de todo este proceso vamos a tener una temperatura ambiente. Entonces lo ideal sería ir colocando aquí arriba
donde están estos espacios blancos, ir colocando la temperatura, si es posible, semanal. Y si está dentro de este rango, estamos, como dicen, dándonos un ok, que estamos en un camino excelente. Posteriormente también vamos a ir viendo si está dentro de este rango, vamos anotando, y al final esto nos servirá para tener una trazabilidad de un proceso que le hemos hecho con un calendario, si es posible. Estamos teniendo las temperaturas ideales, y también con el pH, ir anotando el pH, aquí están los rangos, también la humedad, ir anotando por semanas, y posteriormente también los aspectos visuales, que al inicio vamos a ver un aspecto visual de la materia que agregamos, posteriormente va a haber los cambios respectivos, y al final del proceso ya vamos a tener un color, si es posible, como se dice en el campo, un color a tierra, si es posible, un olor a tierra y un color a tierra. Entonces, esto sería el proceso a seguir. También aquí le he puesto la fuente respectiva de la FAO, en el cual se realizó estos trabajos. Se denomina humos de lombriz también, que es otro proceso, o la vermificación también, también llamado humos de lombriz. Este proceso, con las excretas de las lombrices, dedicadas especialmente a la transformación de residuos orgánicos, y también a los que producen las lombrices de tierra, como son los desechos de la digestión. Entonces, la lombriz denominada la roja californiana, la Yersinia foetida, se ha adaptado muy bien a nuestras condiciones y está muy bien difundida en las diferentes regiones del país. Aquí también se observa una fotografía de cómo se trabaja a nivel se denominan lechos, camas, tienen diferentes nombres que se les denominan para este proceso de la lombricultura o el vermicompostaje que se denomina, para proceder a elaborar. Aquí también es muy importante que trabajar con estos materiales nos aportan con microorganismos, nos aportan mejoramos la estructura de los suelos, y como les decía también, ya ir migrando de la parte inorgánica a la parte orgánica. Obviamente que debe haber también una recompensa al final de todo este proceso, con un mercado especial, obviamente con precios diferenciados que se denominan a nivel de comercialización, tener otro precio por el tema que se está trabajando con la parte orgánica, con cultivos orgánicos, ir también concientizando a la gente que consuma producto orgánico, y en la cual va a tener menos problemas, especialmente a nivel de salud, y va a alimentarse con un producto sano y inocuo a nivel de productos verdes, productos a agricultura familiar campesina, que también se denomina actualmente. Y también haciendo un análisis de un promedio de humos de lombriz de tierra, tiene nitrógeno del 1 al 3%, materia orgánica del 15 al 30%, un fósforo del 1 al 3%, el calcio del 1 al 2% y un pH de 6,5 a 7,5. Eso sería haciéndole un análisis del humus de lombriz o la vermicultura. La producción de humus, la crianza y manejo de lombrices en cautiverio con la finalidad de obtener humus de lombriz es una opción muy importante dentro del manejo integral de los sistemas de producción. La lombricultura es considerado como uno de los vectores que ayudan al proceso de reciclaje y generan un valor agregado a los recursos orgánicos de la chacra o de cualquier cultivo que estemos trabajando. Entonces, eso también concientizar. Y yo también un día voy a hacer una pausa aquí, una pausa activa, como se dice a nivel de trabajo muchas veces. Y una vez propuse a las autoridades que a nivel del sistema educativo también, que no solo en colegios agropecuarios, sino a nivel de toda institución, si es posible, desde niños, como es en otros países, ir trabajando en estos temas que tienen, especialmente los consejos provinciales, de ir trabajando en temas orgánicos, ir trabajando con los niños jóvenes, especialmente las universidades. Yo una vez planteaba en una reunión
que se trabaje, que exista una política pública también con los colegios, escuelas, universidades, que se trabaje en temas orgánicos, se dé valor agregado, se dé una, si es posible, ya un eslogan, con un análisis respectivo de laboratorio y posteriormente las universidades, colegios obtengan ya recursos económicos por los estudiantes. Obviamente que la propuesta mía era esa, ahorita les converso yo. La propuesta mía era que el 70% de lo que se produzca a nivel institucional sea para la institución y el 30% sea para el estudiante. Un ejemplo, si hay 30 estudiantes en un paralelo, un curso, en un semestre, el 30% ingrese al semestre y el 70% entre a las arcas a nivel institucional para que la institución obviamente sea sostenible, tenga ingreso económico en una partida presupuestaria en el cual ese dinero ingrese y posteriormente se compre insumos o se compre materiales y el 30% era como un incentivo para que el estudiante obtenga el primer empleo, sería ya estudiando, ya tenga un ingreso económico a nivel institucional. Esa era mi propuesta y la he hecho a las autoridades que actualmente están en el Ecuador. Esa propuesta es muy buena. Entonces, también un anclaje también puede ser con el Ministerio de Inclusión Económica Social, en el cual actualmente acá en Ecuador reciben un bono de desarrollo humano que se denomina de $1,200 en 2 años pueden recibir como un tipo crédito. Entonces también dedicarse a estos temas orgánicos, producir un abono y posteriormente vender en las ferias de inclusión que se denomina, vender ese producto terminado y obtener un ingreso económico como una microempresa sería. Formar asociaciones en estos temas y a subir de nivel, hacer federaciones. Hay muchas cosas para hacer, pero ya es cuestión ya muchas veces ya decisión política y decisión a nivel institucional. Pero las propuestas están hechas y cualquier día estas propuestas salgan a la luz. Eso nomás quería hacer como un tipo paréntesis, un disco pare, muchas cosas que se ha trabajado, muchas cosas, muchas veces te dan la palabra para conocer propuestas y esas propuestas la idea es que no se queden solo en papel, oxidadas en el papel, sino la idea es que se implementen con instituciones que tienen, obviamente, en las partidas presupuestarias los recursos económicos para fortalecer al sector agropecuario. La preparación de alimentos. Bueno, ya después de las pausas comerciales vamos a decir preparación de alimentos. Se debe destinar un área especial para la preparación del compost de alimento. Esta debe ser también techada, al igual que las camas. Una relación adecuada entre el área neta de las camas y de la requerida para la preparación de alimentos. Es de aproximadamente de 2:1. Es decir, reservar para áreas de preparación de alimento y la mitad de áreas netas de las camas. Si esta es de 300 metros cuadrados, entonces hay que considerar que la preparación del compost o alimento tiene una área aproximada de 150 metros. Y también muy importante, el requerimiento de estiércol se estima en la función al tamaño de la planta. Por ejemplo, para 300 metros de cama, que van a producir 150 toneladas de humo por año, se requieren 250 toneladas de compost o alimento. Y para poder preparar esta cantidad de alimentos se requiere 175 toneladas de estiércol y 175 toneladas de paja o rastrojo de cosecha. Relación es del 70% de estiércol y el 30% de rastrojo. Para hacer este proceso, entonces tenemos que tener una relación del 70% de estiércol y el 30% de rastrojo, posteriormente hacer los volteos respectivos, ver temperatura, humedad y, si es posible, el pH. Para obtener estas 175 toneladas de estiércol al año se necesitan 23 cabezas de ganado aproximadamente de 300 kilogramos que estén permanentemente en un terreno. Aquí también es muy importante que muchas veces a nivel de fincas, a nivel de ganaderías, el estiércol no es utilizado. Entonces, lo que buscamos también abaratar costos de producción. Y en las fincas
se compra diferentes tipos de abonos inorgánicos, el 10-30-10, el triple 15, talomitas, muchas veces compran urea, 46% de nitrógeno, pero nosotros tenemos nuestro propio abono a nivel de fincas. En fincas se ha visto, se ha hecho los seguimientos respectivos. Lo que hace muchas veces el ganadero es hacerse un techado, si es posible, con material de la zona, o muchas veces con materiales que son ya reutilizados. Puede ser un plástico de un invernadero en el cual le bajan la humedad del estiércol y posteriormente utilizan el estiércol no fresco, sino ya con una menos concentración de humedad, y posteriormente les insertan a nivel de potreros, o puede ser de bancos proteicos, proteína, de energía, puede ser caña, y están abaratando los costos de producción. Entonces es muy importante utilizar el estiércol a nivel de fincas. Obviamente que para obtener el estiércol se debería tener un pequeño establo, ¿no? Pero bueno, si se dan las capacitaciones en el campo, a las asociaciones, muchas veces el ganadero o el productor agropecuario, porque dicen, mire, no tengo plata, pero lo que se le dice ahí, la respuesta saludable sería, pero sí tiene, un ejemplo, tiene caña guadúa, caña Ecuador, tiene muchas veces hojas de cade, que se denomina, de tagua, que es un nombre más común que se dice en las fincas, y se puede hacer un techado. Y así se arrancan los proyectos con materiales de la zona. Se les dice, mire, no es el tema, pero pongo los ejemplos respectivos relacionando con la parte agrícola y pecuaria. Haga una manga para un mejor manejo. Dice, es que no tengo plata, pero tiene caña. Y muchas veces la entidad de fito y sanitaria, como es la Agrocalidad a nivel de Ecuador, hace las vacunaciones de fiebre aftosa y pasan en las fincas en caballos, enlazando todo el día al ganado. Y lo ideal sería tener una manga que ingresen, pongámosle, unos 10 animales. Y lo que hacen todo el día con una manga tranquilamente se puede hacer en una hora. Mire el proceso, cómo se acorta y se disminuye el tiempo. Perdón que me salga del tema de la parte agrícola, me estoy saliendo un poquito a la parte pecuaria, pero son ejemplos válidos que se deben utilizar los materiales que tenemos en la zona, y posteriormente, obviamente, que ya obteniendo un ingreso económico, como siempre yo les digo, para hacer un río siempre necesitamos diferentes riachuelos. Acá en Ecuador se dice riachuelos a las pequeñas cantidades de agua. Entonces, si solo tenemos un riachuelo, cuando se habla económicamente se habla de esos temas. Si tengo solo un riachuelo y se me seca económicamente, ¿y ahora qué hago? Entonces, pero si tenemos diferentes riachuelos, vamos a tener un Amazonas muy grande, un caudal grande. Entonces, por ahí va el asunto. Al arranque, obviamente, que no hay mucho ingreso económico, tenemos poca disponibilidad de recursos económicos, pero se puede hacer con materiales de la zona. A lo que me voy es el material de la zona. Posteriormente, obviamente, ya podemos hacer un piso de cemento, comprar un techado, ir mejorando las condiciones especialmente el confort si hablamos de ganadería, tener un confort adecuado a nuestros ganados, a nuestros vacunos, y posteriormente también, si tenemos acá lo que estamos realizando, un compostaje, un vermicompostaje, también deberían tener unas adecuadas instalaciones y un ejemplo, para un mejor manejo también, me llueve, el operador o la persona que está encargada de la producción tranquilamente puede trabajar bajo techo y, y no me va a poner excusas que no, es que llovió, no pude trabajar. Lo puede hacer porque tiene las condiciones adecuadas para hacerlo. Esa sería una pequeña reflexión nomás de los materiales que tenemos a nivel de nuestras fincas. Aquí también están los rangos ideales que tenemos que tener, tanto del parámetro humedad, temperatura, pH y la luz también. Aquí están los rangos respectivos de 70 a 80%, del 20 al 30% dentro de ese rango. El pH también, en ese rango del 5 al 8.5 también. La lombriz también es fotosensible, por lo que siempre preferirá ambientes oscuros. También es un dato muy importante que tenemos que
conocer. Aquí también lo que les decía, a esto quería llegar, a esta fotografía, el secadero de los vermicompostajes. Miren, esto podemos llegar a hacer después cuando ya tengamos buenos ingresos económicos, y al inicio podemos hacer con material reciclado, un plástico de un invernadero, obviamente que ya no lo utilizan, obviamente desinfectado y posteriormente el techado, pero lo ideal sería ya tener una construcción adecuada para posteriormente secarlo y ya envasarlo, ponerle su etiqueta y posteriormente comercializarlo. O si no hacemos la parte de comercialización, utilizarlo a nivel de nuestros terrenos, mejoramos nuestros suelos, mejoramos nuestros cultivos y mejoramos costos de producción también, muy importante. La cosecha de humus también. Antes de cosechar el humus de lombriz debemos colocar las trampas. Esto es muy importante. Esto hay que acordarse, colocar trampas antes de cosechar el humus para cosechar a la lombriz y posteriormente trasladarlo a otro lecho o a otra cama para que ellas sigan haciendo el proceso de vermicompostaje o de humus. También, ¿cómo se la puede hacer esto? Se puede poner estiércol nuevo y ellas van a buscar el alimento y ahí se las puede capturar también a las lombrices. Lo que generalmente se hace luego de cernir el humus de manera que quede un producto fino, se ensaca para posteriormente la utilización. Se recomienda para pasar por una zaranda gruesa para derrocar y al fin de obtener un proceso de mejor aspecto. Se hace la zarandeada que se llama para posteriormente tener un producto en buenas condiciones y posteriormente comercializarlo. Lo ideal sería, al final de todo este proceso, crear una microempresa y tener ingreso económico. Obviamente que también un porcentaje utilizar en nuestras fincas, ir mejorando los suelos y lo que nos queda del restante se puede ir comercializando. Aquí les voy a poner también otro ejemplo. Muchas veces a nivel de mercados, les voy a poner el ejemplo del plátano. A nivel de pie de finca, yo les converso esto porque un tiempo estaba trabajando en el tema de redes comerciales y se llama a pie de finca cuando el intermediario obviamente va a mi finca y me compra. Eso se denomina a pie de finca, en el cual el intermediario me dice, mira, si quieres te pago a $1. Actualmente el mercado está a ese precio. Entonces, el intermediario, solo por tener un poder económico a nivel de pie de finca, perdón por utilizar estos términos, pero solo por tener el poder económico, me disculpan si aquí en la reunión existe algún intermediario, porque ya me ha pasado en las reuniones a nivel en asociaciones, se ha trabajado con escuelas de campo, con asociaciones ganaderas, agroproductivas, agroecológicas, agrodiversas, hasta agroturísticas. Entonces, al momento que estás trabajando con las asociaciones, se habla el tema comercial y se dice la intermediación del producto. Entonces, siempre ahí en la conversación a nivel interno hay un comerciante, hay un intermediario que se denomina, y si hablamos de la parte pecuaria, en el campo se le dice piquero, el que recolecta la leche en las fincas. Entonces, siempre hay alguien, entonces al inicio siempre hay que decir, me disculpan porque lo que voy a decir, si es que hay alguien que es intermediario, las palabras que voy a decir, me van a disculpar, pero las cosas son así. Entonces, siempre te van a pagar un precio. Estaba poniendo el ejemplo del plátano. Perdón por salirme del vermicompostaje, del compostaje, ingresar muchas veces a la parte pecuaria, ingresar a la comercialización. Pero es muy importante saberlo porque en cualquier tema que vaya a emprender la gente, siempre va a haber el proceso de comercialización y va a haber el intermediario. Entonces, lo ideal sería asociarse, la parte de Unidos Somos Más, que es un eslogan fundamental de la asociatividad,
porque si nos unimos, y me iba a esto, si en el campo, a pie de finca me compran a $1 la racima de verde o la racima de plátano, que se denomina unos términos de acá de Ecuador, lo que podemos hacer es hacer una asociación de, perdón que voy a decir este término, de plataneros o de productores de plátano, en la cual la asociación da un valor agregado. Se hace un montaje, posiblemente da el valor agregado que puede ser chifles, y en funda pone su etiqueta, pone qué contiene, y posteriormente con los permisos respectivos de la ARSA, a nivel me parece, del Ministerio de Salud Pública también, y se puede obtener mayores beneficios con el tema de la comercialización, otro precio, beneficios, y también a nivel también se puede sacar un crédito asociativo en diferentes instituciones públicas o privadas, y va creciendo, y ya se rompe la cadena de intermediación. Perdón otra vez más por ingresar al tema cuando ya me ingreso a la comercialización, como tengo ese chip ingresado en mi cerebro del tema de comercialización por el trabajo que se hizo en redes comerciales. Entonces, vamos a tener muchos beneficios a nivel institucional, a nivel de ONGs, a nivel de instituciones públicas que tienen la competencia al 100%, y posteriormente también vamos a tener con entidades públicas, entidades financieras también. Puede ser un crédito asociativo, que muchas veces son de $100,000 a $150,000, de acuerdo a la capacidad de pago que tenga la asociación. Como si va creciendo, ya pueden obtener, comprar bienes, un terreno, hacerse una infraestructura. Entonces, lo ideal es llegar a esa dimensión y unirse y obtener beneficios, obtener un mejor precio, romper la cadena de intermediación que se llama, y muchos eslabones perdidos en la cadena productiva que existen, y el tema del eslabón perdido es la comercialización a nivel del campo. Eso les quería también dejar un poquito de lo que de las experiencias que se adquirió en diferentes instituciones. El tema de comercialización juega un papel importante en el sector agropecuario, especialmente lo que se está trabajando. Les quería dar un poquito también estos temas, porque si queremos emprender en diferentes cultivos, igual ingresa a la comercialización. También aquí les quería dar a conocer la aplicación de humo sólido. Para hortalizas se necesitan de 3 a 4 toneladas por hectárea, en praderas de 4 a 5 toneladas de acuerdo al terreno, en flores aplicar de 400 a 800 gramos por metro cuadrado también. Son las dosificaciones. También les quería dar a conocer la forma de obtención de humo líquido también. Colocar en un balde 10 litros de agua y medio kilo de humus durante una noche, y al siguiente día filtre el líquido y aplique en un aspersor al follaje de las plantas, preferiblemente en horas de la tarde sin sol. Es muy importante también, del humus se puede obtener un líquido. Es muy fácil. Y los beneficios del humus líquido, ¿cuáles? Mejora la estructura del suelo, su aireación, aumenta la retención de agua en el suelo, facilita la absorción por la planta, actúa como regulador del pH del suelo, y es un producto ecológico no tóxico para el hombre ni animales. Ahí también quiero hacer un disco pare, como les decía yo, lo que queremos es que haya gente menos enferma. Obviamente que la gente que produce los pastillas, los antibióticos, quieren tener gente siempre enferma. Lo ideal es con las nuevas generaciones, obviamente consumiendo un alimento sano, sin contaminantes, vamos a tener una vida más saludable, y esa es la idea. Y también ir mejorando en los temas del cambio climático, mitigando también, obteniendo un mejor suelo mediante la incorporación de microorganismos, y obteniendo un cultivo sano, inocuo, y al final un alimento también denominado ya un alimento verde, un alimento ya con sello verde, que se denomina al alimento que está en las perchas de nuestras tiendas ya al por mayor. También las dosis de humus líquidos para praderas, 400 litros por hectárea también.
recursos de recuperación de terrenos, 2.500 litros si existe algo de suelo vegetal y 4.000 litros si no existe suelo vegetal. El suelo vegetal también, como les decía, muchas veces ya están suelos muy compactos, suelos muy desgastados, entonces necesitamos mayor disposición de litros. Frutales 2 litros por árbol, trasplantes tanto en árboles frutales como ornamentales, medio litro a 2 litros en contacto a la raíz. Abono al fondo de 60 a 200 litros de humus por 1.000 metros cuadrados en el terreno. Hortalizas de 40 a 50 gramos al trasplante en contacto con la raíz. El césped de 400 a 800 litros por cada 1.000 metros cuadrados. De 15 a 20 litros de humus líquidos en cultivos varios. Entonces esas son las dosificaciones que se pueden utilizar al momento de utilizar abonos líquidos. Y también les quería compartir ahí también lo que contiene el vermicompost, ácidos fúlvicos, ácidos húmicos, sodio, cobre, hierro, magnesio y relación carbono-nitrógeno de ellos Alex. 11%. Alex. Hasta ahí sería mi presentación. Cualquier duda o consulta, a las órdenes. Buenas noches. Quiero hacer una consulta. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, aquí le estamos escuchando. Allá, yo quería saber qué cantidad de lombrices por metro cuadrado se debe sembrar para iniciar con lombricultura. Ya, muy buena su pregunta. Sería 1 kilo por metro cuadrado. ¿Cuánto? 1 kilo. 1 kilo por metro cuadrado. Correcto, Sí. gracias. Sí, aquí también en el chat, según su experiencia, ¿cuál es el mejor estiércol de animal y por qué? Muy importante, esa pregunta excelente. El estiércol de bovino es el mejor sería la palabra, por la relación carbono-nitrógeno que tiene en su composición y también por el pH. Si hacemos un análisis de laboratorio, un análisis, si observamos la relación de nitrógeno en el estiércol de cerdo, es muy alto. Entonces va a perjudicar a la piel de la lombriz y la va a dañar, la va a quemar. Entonces, por la relación carbono-nitrógeno, el estiércol más saludable sería la palabra para el tema de vermicompostaje o lombricultura, sería el estiércol de bovino, en el cual tiene en su composición menor porcentaje de nitrógeno. Esa sería mi respuesta a la pregunta del chat. Otra pregunta más, por favor. Sí, En la selva tenemos bastantes restos vegetales y los agricultores no tienen animales para aportar el 30% o el 70% de estiércol, como usted recomienda. No tienen. Otro caso también en la sierra, tienen estiércol en cantidad, pero no hay restos vegetales. En ese caso, ¿a qué solución podemos recurrir? ya. Sí. Bueno, si dice que no tiene estiércol vegetales, no sé si mantengan también pastos de corte o pastos lignificados también se puede aprovechar a nivel de fincas.
O también otra solución puede ser, muchas veces hay mercados locales. Le comento esto porque cuando estábamos en la universidad teníamos el tema de ecología y hay muchos restos de cosecha a nivel de mercados y se pueden utilizar. Se va con un carrito y obviamente se solicita de buena manera que, que por favor les ayuden con los restos de lo que queda en el mercado y posteriormente trasladar a los lechos. Se puede hacer también, se puede trabajar también a nivel municipal, que un convenio, que se nos ayude con los restos que se levantan para poder hacer estos procesos. También sería opciones, ¿no? Y también muchas veces hay restos también de invernaderos, de cosechas también. Como les decía anteriormente, se hace las podas de formación muchas veces. Y se puede utilizar también los restos de cosecha de vecinos que tengan invernaderos o vecinos que tengan material. Puede ser que hagan un corte de igualación, especialmente a la cebolla mejorada, que se debe hacer un corte de igualación mínimo al año porque después se van lignificando y posteriormente se puede utilizar ese material. Buenas noches, ingeniero, ¿me escucha? Sí, Yo dejé unas preguntitas también por aquí para el final, para resolver. Bueno, según su conocimiento a nivel de Sudamérica, ¿cuál puede ser una certificación a la que uno pueda aspirar en el tema de regulación de lo que usted está hablando del sello verde? Esa es una de las preguntas. ya, buena pregunta. Sí, en Ecuador, justamente a nivel del Ministerio de Agricultura, también pasé por el Ministerio de Agricultura, le comento, entonces por eso tengo ese conocimiento. Actualmente se está manejando acá en Ecuador la agricultura familiar campesina y conjuntamente a nivel institucional con el Consejo Provincial, que tiene la competencia otra vez más del 100% en el sector agropecuario, se está trabajando conjuntamente a nivel institucional, también con ONGs, en el tema de certificación del sello verde con la agricultura Pero familiar campesina. eso es solo para Ecuador, eso es solo para, digamos, Sí. por ejemplo, yo en este momento en Colombia, ¿hay alguna que se conozca así a nivel América, de pronto Latinoamérica, a la que uno pueda aspirar, no? ¿O es mejor buscar la regulatoria de cada país? Bueno, aquí el que hace la regulación a nivel fito y zoosanitario es la agrocalidad. Allá en Colombia me parece que es algo similar, el ente de control en el tema de la parte fito y zoosanitaria. Entonces, ellos hacen un seguimiento a nivel y ellos le dan las buenas prácticas agropecuarias o en este tema agrícolas. Mediante eso se busca el sello verde. Posteriormente se hace un análisis del producto y le certifica el ente de control en este tema en el tema de fito y zoosanitario, que como es Ecuador, agrocalidad. Ellos son los que certifican que el producto es orgánico, es un producto sello verde para el consumo de los seres humanos especialmente, y posteriormente para ser perchado a nivel de los mercados locales, si es posible, y posteriormente a nivel nacional y también internacional, porque ya tiene una denominación del ente de control fito y zoosanitario acá en Ecuador. Entonces, en eso se está trabajando mucho acá en Ecuador con un proyecto que especialmente con el pequeño y mediano productor a nivel asociativo, si se quiere decir. Y lo ideal es hacer como una prevención, ir consumiendo alimentos ya más sanos, alimentos que sean inocuos, no tengan, muchas veces a nivel de piña se utilizan productos para acelerar el proceso de la maduración, como muchas veces he visto que utilizan etileno para la maduración de la fruta. Entonces, al plátano también le ponen fitohormonas al momento un ejemplo de aquí, pongamos el ejemplo que de acá, de mi provincia, a la ciudad de Quito, la capital, sean 3 horas.
Entonces, ellos lo que quieren es que un fruto de acá vaya verde y llegue ya, si es posible, maduro para posteriormente hacer la comercialización del plátano maduro, que a nivel de sierra, como no hay, es exquisito venderlo maduro. Entonces, es una mala práctica que se utiliza, pero Ya como que se usted nos sabe, recomienda, según su conocimiento, no es bueno utilizar etanol para la maduración de las verduras. no, porque es un Ah, contaminante. Como ser usted va a estar consumiendo, es un químico. ok, Lo ideal es ya, lo ideal es que se madure naturalmente, ¿no? naturalmente, Y, claro. claro. Listo, ingeniero. Otra pregunta, es que ¿cómo recomienda usted que podemos corregir la alcalinidad del suelo? Ya le escuché cómo medirla, que es con las tirillas medidoras de acidez, que me imagino que tendré que averiguarlas, pero ¿cómo corregir? ¿Cómo corregir cuando se encuentra entonces uno con un suelo alcalino o con un suelo ácido? A nivel de suelos. Sí, señor. Muchas veces la mayoría de No, productores del están suelo no, perdón, a nivel del vermicompostaje, pues, a nivel del vermicompostaje y el compostaje. Digamos, por ejemplo, yo estoy emprendiendo actualmente con producción de lombricompostaje y de producción de lombriz californiana, ¿cierto? Estoy ya. iniciando, ya tengo el pie de cría, ya tengo pues un par de canastas y de hecho pues ya estoy recogiendo los lixiviados también. Pero entonces no he tenido en cuenta la medición del tema de la acidez. Eso era lo que quería como saber, cómo en las camas del compostaje puedo yo equilibrar si tengo acidez o si tengo alcalinidad. ¿Qué recomienda usted? Bueno, en el compostaje, como íbamos viendo, el pH a medida que va pasando el tiempo, el pH mismo va cambiando por el tema de la descomposición. Obviamente, cuando existe la primera fase, va a haber una fase de mayor pH, mayor temperatura y posteriormente va descendiendo y al final de todo el proceso vamos a tener una temperatura ambiente, un pH ya ideal porque ya no tenemos procesos ya de descomposición de los alimentos que ingresamos de la biomasa, si es posible, pongámosle ese término. La acidificación se da por el tema de la descomposición de los alimentos que agregamos al arranque del proceso. Posteriormente ya se van ya disminuyendo porque ya no hay descomposición, sino ya se van, si es posible, obteniendo un producto, como les decía, un producto ya tipo color tierra y si es posible olor a tierra ya de muchas veces de montaña y lo que según la etapa se va ya eh, modificando el pH. Lo ideal es ir midiendo y como les decía les decía en ir tomando medidas para posteriormente eh, saber que se obtuvo un producto ideal. Aquí está como el pH al inicio se tiene de 4,6, posteriormente de 8,9, pero al final ya vamos a tener un pH ideal, un pH ya, obviamente, un pH neutro quiere decir 7, ¿no es cierto? Entonces aquí nos está indicando un pH de 6 a 8 dentro de ese rango que, que podemos llegar a un pH de 7, que es lo ideal, un pH neutro. Entonces, eso va a ir cambiando en función a la etapa del proceso de compostaje. Ok, listo. Entonces, por ese Lo, lado, lo porque, ideal, por ejemplo, he escuchado algunos, pues hay algunos mitos que se escuchan y es que, por ejemplo, no se puede agregar cáscaras de cítricos. Yo he estado experimentando y le he estado agregando, pues, como equilibradamente, porque yo estoy haciendo una mezcla de un 50% de materia orgánica, de restos vegetales, principalmente, pues, de recoger de las casas 30% de estiércol que utilizo por lo regular es de gallinaza y el resto sí con material de poda pues y cascarilla de arroz para manejar el tema ahí de la aireación. ¿Está bien la compensación ahí, ingeniero? ¿Cómo la ve? ¿y en qué tiempo está sacando el compostaje? ¿Cuál es el tiempo El, que usted ha obtenido el con, compostaje? sin, Con esa mezcla. a temperatura ambiente, sin lombrices en 6 meses y con Ya, lombrices en 3 meses.
Claro. Obviamente que la lombriz va a ser un trabajo más rápido porque el producto final es el desecho de la lombriz. Entonces, con lombrices va a ser un proceso de 3 a 4 meses y con microorganismos obviamente va a tener un rango de 5 a 6 meses. Va a ser un proceso más largo por la descomposición de la materia orgánica Sí, que pero tiene la a disposición. pregunta es, el equilibrio entre nitrógeno, pues, fósforo y potasio lo ve bien entre la mezcla que se está realizando. Porque tengo entendido que solo estiércol no se puede utilizar porque el nivel de acidez y el nitrógeno, como usted lo mencionaba ahorita, pues sería muy elevado y y le quema la piel a las lombrices. Entonces, pero está bien la combinación, por lo que yo estoy arrancando, pues todo este cuento es más que todo con materia orgánica vegetal. Claro, como le decía, iba a introducir un poquito de suelo. Cuando tenemos en suelos ácidos en el compostaje, podemos utilizar un poquito también puede ser de cal agrícola, en el cual también nos regula el pH. Es Eso un es regulador de natural, pH. la cal agrícola es un mineral, eso es Sí, natural, género. sí, pero en el compostaje podemos utilizar, porque en el vermicompostaje puede ser un quemante a la lombriz. Entonces, yo le recomiendo que utilice cal, pero en el compostaje, no en el vermicompostaje, que es el humus, porque ahí sí vamos a Ok, tener un problema. Vamos a tener a dañar la piel de la lombriz por el tema de ok. Sí, esa sería Listo. mi recomendación. Y la última pregunta, ingeniero, para no molestar más, es el tiempo de No, maduración de la materia orgánica. O sea, en cuanto a ver, tengo entendido, usted ya habló de los dos espacios, del espacio de la cama para la lombriz y del espacio para tener el alimento de la lombriz, que es la mitad del espacio, eso yo lo tengo súper claro. Pero el tiempo de la maduración, o sea, si yo tengo una materia orgánica que estoy almacenando ahí para alimentar la lombriz, yo no se la puedo dar fresca, ¿cierto? Cuánto tiempo debo de descomponer esa materia orgánica antes de pasarla a la cama de alimentación? ya. Eh, de 15 días sería para bajarle un poco la humedad también. Sería importante hacer y también si vamos a utilizar, como les decía, el tema del estiércol de cerdos, por el tema de nitrógeno, no sería lo ideal ingresarles directamente a las camas o a los lechos que se denominan, sino dejarlas descansar por el tema de relación carbono-nitrógeno y por el tema del exceso de nitrógeno que tiene el estiércol de cerdos. El estiércol de bovino también sería unos 15 días. En 15 días a condiciones de temperatura ambiente, pues normales, ¿cierto? Sí, temperatura ambiente. Ok, listo, entendido. Ingeniero, muchas gracias. Bueno, sí, muchas gracias. Gracias al CID por darme esta oportunidad ya esta noche de esta ponencia del tema de compostaje, ver mi compostaje. Y también se ha abordado temas de comercialización a nivel institucional, también temas de desarrollo del MIES y créditos. Muchas veces también hay créditos sostenibles también con el medio ambiente. Entonces, se ha abordado muchos temas y lo ideal es que se replique más sería no presentación, sino un conversatorio con ustedes. Como siempre yo digo que es un proceso de doble vía, que se aprende de ustedes también. Estas preguntas que me han hecho muy importantes también, dan a conocer cómo están trabajando, los procesos del tiempo, qué materias orgánicas están utilizando o biomasas. Y es bueno también ese compartimiento de conocimiento y
Y también el conocimiento no vale que se quede a nivel personal, sino es replicar los conocimientos con las nuevas generaciones especialmente, porque muchas veces las nuevas generaciones buscan es migrar a las grandes ciudades a buscar empleo y ya no se quieren quedar en el campo. Eso también ocurre a nivel de Latinoamérica, Centroamérica, me parece también, que el joven ya no se quiere quedar en el campo. ¿Cuál es el motivo que no se quiere quedar en el campo? Porque no ve resultados, no ve ingresos económicos favorables a nivel familiar y lo que busca es migrar obviamente, para tener un ingreso económico, pero lo que queremos es que las autoridades a nivel de Latinoamérica, Centroamérica también volteen los ojos al sector agropecuario, porque hay muchas veces gente en el campo que necesita ayudas técnicas, ayudas no tanto económicas, se puede decir, sino ayudas de técnicas mediante un conocimiento que le guíe al productor. Y no es necesario ir muchas veces a las fincas, sino ir una vez y con ese conocimiento que se dejó el ganadero, el productor agrícola, el productor agropecuario, muchas veces hasta el productor piscícola, porcícola, va a ir cambiando y va a ir mejorando sus condiciones de vida mediante un nuevo ingreso económico. Y muchas veces se ha trabajado también enseñándoles contabilidad básica para que tengan ingresos, egresos, vean si están ganando o perdiendo por cada dólar invertido, cuántos centavos están ganando. Lo ideal es dejar conocimiento para nuestras nuevas generaciones que actualmente están migrando a las grandes ciudades. Entonces, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad y pongan en práctica lo aprendido y lo que están haciendo. Les felicito porque muchas veces la gente no mira al campo. Y acá en Ecuador somos un país petrolero, pero algún día se va a acabar el petróleo y lo que tenemos que buscar alternativas de producción y mirar al campo, al sector agropecuario, al sector turístico, muchas veces al sector también forestal, tener un cultivo con fines comerciales para obtener un nuevo ingreso económico. Entonces, muchas gracias y hasta otra oportunidad. Ingeniero, muchísimas gracias.